Peregrinando Juntos, con la conducción del Padre Juan Antonio Correa. Ave María. Buenas tardes, queridos oyentes, hermanas y hermanos en el Señor. Comenzando este mes de septiembre, poco a poco dejando atrás el invierno, vamos a desarrollar hoy un tema de santos, de Pedro y Pablo. Podríamos definirla como la piedra y la palabra. Bueno, y ponemos bajo justamente las intenciones de estos dos santos, columnas de la Iglesia, las oraciones, las intenciones de oración del Papa de este mes y de la Conferencia Episcopal Argentina. También lo hacemos por la salud de nuestros hermanos enfermos, en particular de nuestros hermanos de nuestra comunidad, de nuestros seres queridos, parientes, amigos, y también por la paz en el mundo. Esa paz que el Señor dejó como una gracia particular a sus discípulos, ¿no? A la Iglesia, que vivamos y seamos constructores de la paz. Por eso todo lo ponemos en nombre del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Muy bien, entonces comenzamos con este tema de los santos, donde la Iglesia une en una sola celebración a Pedro, jefe de la Iglesia, y a Pablo, el apóstol de la gente. Uno y otro son el fundamento vivo de la Iglesia plantada con la fatiga de su predicación incesante y fecunda, por fin con su martirio. En el caso de Pedro, San Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te aseguro que me negarás 3 veces. Pedro, hombre de contradicción, impulsivo, promete seguir a Jesús hasta la muerte, pero después se encuentra con sus dudas y temores. Después de haber predicado todo el día, Jesús le dijo a sus discípulos: vayan en la barca, yo me quedo aquí a orar. Ya era oscuro, el viento era fuerte, tenían miedo, y en eso ven a un fantasma caminar sobre las aguas. Se asustan todavía más. Jesús les dijo: no teman, soy yo. Pedro no se atemoriza y le dice: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Jesús le dice: ven. Decidido se larga y camina. Pero el viento era fuerte y las olas altas. Un segundo duda y ahí se hunde. Jesús lo sostiene y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La fe se va fortaleciendo cada día más cuando Jesús pregunta: ¿qué dicen ustedes quién soy yo? Y Pedro responde: tú eres el Hijo de Dios. En este momento Jesús lo confirma como jefe de la iglesia: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Más adelante volverá a dudar, viendo a Jesús humillado y menospreciado por todos, atemorizado por este cambio, lo negará, como Jesús lo había predicho 3 veces en la misma noche. Llorará amargamente y se arrepentirá. Después de la muerte de Jesús, fortalecido por el Espíritu Santo, salió a predicar por toda la región. No volvió a esconderse. Fue el obispo de Roma por espacio de 25 años, hasta que murió crucificado. La tradición sostiene que Pedro quiso ser crucificado, cabeza abajo, porque decía que era indigno de morir como su maestro. Era el año 64.
Ahí termina la reseña de Pedro y ahora vemos la de Pablo. Paralelo a él se encuentra Pablo, un celoso fariseo, perseguidor de los fervientes y corajudos primeros cristianos. Con las cartas de los sumos sacerdotes en sus manos, se dirigía a la sinagoga de Damasco para llevarse encadenado a todos los cristianos, tanto hombres como mujeres, a Jerusalén. En el camino lo rodeó un resplandor del cielo y cayendo a tierra oyó una voz que decía: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú me persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. Todos los que estaban con él oyeron la voz sin ver a nadie. Pablo no veía nada, lo ayudaron a entrar en la ciudad y ahí se hospedó en la casa de Judas. Jesús mandó a un discípulo llamado Ananías y le dijo que fuera a la casa de Judas para que preguntara por un hombre de Tarso llamado Pablo. Yo le he elegido para que hable de mí a la gente de otras naciones y a sus reyes y también a los israelitas. Ananías fue a la casa donde estaba Pablo, le impuso las manos y así Pablo recobró la vista y luego fue bautizado. Comenzó a predicar en las sinagogas, pero los judíos que habitaban en Damasco estaban confundidos, pensaban que era una trampa de los perseguidores. Se vio obligado a escapar y se fue a Jerusalén. No confiaban en él hasta que Bernabé lo llevó y lo presenta a los apóstoles explicándoles lo sucedido y cómo Jesucristo mismo lo había elegido. De todos modos, vio en esta actitud una señal de Dios que lo enviaba a predicar a los paganos. Pablo centró su predicación en el hecho de la muerte y resurrección de Cristo como salvación. Fue un apasionado, un alma de fuego que se entregó sin medida a un ideal. Dios es todo para él y Dios sirve con lealtad absoluta. Viajó por todos lados llevando la buena noticia de la que él mismo era testimonio. Fue tomado prisionero en Jerusalén en el año 58 y mantenido en prisión en Cesarea hasta el año 60, donde es remitido a Roma, donde permanece 2 años por un sobrecimiento, queda en libertad. Hace 9 viajes y lo vuelven a apresar en Roma, donde murió mártir hacia el año 64 o 67, bajo la persecución de Nerón. Estos 2 grandes pilares de la Iglesia se encontraron unidos en una sola persona que es Jesucristo, y por él murieron, entregan su vida por la verdad, siguieron su mandamiento hasta la muerte. Y con esto, bueno, podemos dar estas 2 pequeñas reseñas de estos 2 apóstoles, que son vuelvo a repetir, los pilares de la Iglesia. Después de una pausa que nos va a ofrecer Joaquín, continuaremos con esta vida de los santos. parecen pájaros en el aire. Historia de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas, cuando amasan la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman
vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Representan un cielo abierto y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio? Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. La ra ra, la ra ra, la ra ra. Continuando con este tema que nos atañe porque muchos llevan los nombres de Pedro o de Pablo justamente en honor de estos santos. ¿Cuántos santos hay y cuántos nombres hay en honor de Pedro y Pablo, ¿no? Por eso recapitular, meditar un poco sobre la vida de estos santos nos hacen ver que también nosotros debemos llevar con dignidad estos nombres. Bueno, un escrito de alguien que es uno de los padres de la Iglesia, muy tenido en cuenta por la tradición de la Iglesia, dice esto: ¿qué gracias os daremos, oh bienaventurados apóstoles, por tanta fatiga como por nosotros habéis soportado? Me acuerdo de ti, oh Pedro, y quedo atónito. Me acuerdo de ti, oh Pablo, y me deshago en lágrimas. No sé qué decir, ni sé proferir palabra contemplando vuestro sufrimiento. ¿Cuántas prisiones habéis santificado? ¿Cuántas cadenas honrado? ¿Cuántos tormentos sostenido? ¿Cuántas maldiciones tolerado? ¿Qué lejos habéis llevado a Cristo? Como habéis alegrado las iglesias con vuestra predicación, vuestras lenguas son instrumentos benditos, vuestros miembros se cubrieron de sangre por la iglesia, habéis imitado a Cristo en todo. Gózate, Pedro, que se te consiguió gustar el leño de la cruz de Cristo, y a semejanza del Maestro quisiste morir crucificado, pero no erecto como Cristo el Señor, sino cabeza abajo, como emprendiendo el camino de la tierra al cielo. Dichosos los clavos que atravesaron miembros tan santos. Tú,
Con toda confianza encomendaste tu alma a las manos del Señor. Tú que le serviste asiduamente a Él y a la Iglesia, su esposa, tú que fidelísimo entre todos los apóstoles amaste al Señor con todo el ardor de tu espíritu. Gózate también tú, oh bienaventurado Pablo, cuya cabeza cegó la espada y cuyas virtudes no se pueden explicar con palabras. ¿Qué espada pudo atravesar tu santa garganta, ese instrumento del Señor admirado del cielo y de la tierra? Esa espada sea para mí como una corona, y los clavos de Pedro como joyas engastadas en una diadema. Este escrito lo hizo San Juan Crisóstomo, uno de los padres de la Iglesia, y ciertamente que con ella eleva también a los altares a estos dos amados discípulos del Señor. Una pequeña anécdota: la curación de un paralítico. Subían un día Pedro y Juan al templo para la oración cuando se encontraron con un hombre que estaba paralítico desde su nacimiento. Pasando junto a él, Pedro le dijo: míranos. El paralítico lo miró con firmeza esperando una limosna. Entonces Pedro añadió: plata y oro no tengo, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesús Nazareno, levántate y ponte a caminar. El enfermo, repentinamente curado, dio un salto de gozo y se puso a caminar y entró con ellos en el templo, andando con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Había allí mucha gente y todos se acercaron para verlo, porque el enfermo llevaba más de 40 años pidiendo limosna. Muchos lo conocían y se maravillaron del milagro. Y el otro en la cárcel, Herodes mandó a encarcelar a Pedro. Los guardias, para dormirlo, ataron con cadenas a las manos de los soldados que lo custodiaban. El rey tenía pensado condenarlo a muerte después de la Pascua, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia entera hacía oración por él. Y sucedió que la noche anterior al día que Herodes pensaba matarlo, mientras dormía, el ángel del Señor, tocando el hombro a Pedro, lo despertó y al instante se le cayeron las cadenas con las que estaban atados los soldados. El ángel le dijo: toma tu capa y sigue. Salió Pedro detrás del ángel, cruzaron por delante de los guardias sin ser vistos hasta que llegaron a la puerta de hierro por la que se sale a la calle, la que se abrió por sí misma. Salieron y caminaron justo hasta el fin de la calle y allí el ángel desapareció. Bueno, estas dos ciertamente están muy recordadas, esta figura. Y ahora, exacto, ahora después de una pausa hacemos la última sobre Pablo, también testigo de Jesús resucitado. Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío, que hay un lugar, venga un momento de caminar. Sentate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Que hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol, manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mantel, el vino bueno y un gusto a miel, habrá en mi casa mientras estés. ¡Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar! Hacer que florezcan pecho adentro, ardientes capullos de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente cántame con ella una canción. Que quiero guardar en mi memoria el grato recuerdo de tu voz.
Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío, que hay un lugar, deja un momento de caminar. Sentate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Y hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol, manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mantel, el vino bueno y un gusto a miel, habrá en mi casa mientras estés. ¡Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo al recordar! Hacer que florezcan pecho adentro ardientes capullos de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente cántame con ella una canción. Que quiero guardar en mi memoria el grato recuerdo de tu voz. Que quiero guardar en mi memoria el grato recuerdo de tu voz. Que quiero guardar en mi memoria el grato recuerdo de tu voz. Bueno, continuando y para terminar con uno de los testimonios de este santo Pablo, una se titula Las Pitonisa. Había una esclava que estaba poseída por un demonio pitón, la cual haciendo de adivina conseguía dinero que entregaba a sus amos. Cuando Pablo y Silas pasaban a la oración, la muchacha los seguía detrás gritando: estos hombres son siervos de Dios Altísimo que os anuncian el camino de la salvación. Y así continuó atrás de ellos por espacio de varios días. Cansados los apóstoles de oírlo todos los días, Pablo se volvió hacia él y le dijo al demonio que tenía adentro: yo te mando, en nombre de Jesucristo, que salga de esta muchacha. En aquel momento la dejó el demonio y se puso bien. Y en la isla de Malta, cuando llegaban a Pablo preso a Roma, el barco naufragó cerca de Malta y todos se salvaron. Al llegar a la isla hicieron una hoguera para secarse la ropa y protegerse del frío. Entonces Pablo tomó unos sarmientos para echarlos al fuego, pero había debajo una víbora muy venenosa que lo mordió la mano. Cuando los bárbaros vieron la serpiente colgada en la mano de Pablo, se dijeron unos a otros: este hombre debe ser un criminal, un homicida, porque se salvó del mar, pero la venganza de los dioses es tan grande que no quieren que se salve. Esperaban que se muriera en cualquier momento, pero al ver que pasaba el tiempo y nada le sucedía, cambiaron de opinión y decían: ¿será verdad lo que dice? Por eso, más allá de estas situaciones, la Iglesia los contempla con oración, con meditación, porque, bueno, vuelvo a repetir, serán los pilares de la Iglesia hasta el fin del mundo. Y hay una oración dirigida, en este caso, a Pedro y a Pablo. La oración a Pedro: príncipe de los apóstoles de la Iglesia Católica, por aquella obediencia con que a la primera voz dejaste cuanto tenías en el mundo para seguir a Cristo, por aquella fe con que creíste y confesaste por Hijo de Dios a tu Maestro, por aquella humildad con que viéndole a tus pies rehusaste que te lavase, por aquellas lágrimas con que amargamente lloraste tus negaciones, por aquella vigilancia con que cuidaste como pastor universal del rebaño que se había encomendado, finalmente por aquella imponderable fortaleza con que diste por tu Redentor la vida, crucificado. Te suplico, apóstol glorioso, que por tu actual sucesor, el vicario de Cristo, que me alcances del Señor la imitación de esas virtudes, con la victoria de todas mis pasiones,
y especialmente el don del arrepentimiento, para que, purificado de toda culpa, goce de tu amable compañía en la gloria. Amén. Y la oración a San Pablo dice así: glorioso apóstol San Pablo, vaso escogido del Señor para llevar su santo nombre por toda la redondez de la tierra, por aquella abrazada caridad con que sentías los trabajos de tus prójimos como si fueran propios, por aquella inalterable paciencia con que sufriste persecuciones, cárceles, azotes, cadenas, tentaciones, naufragios y hasta la misma muerte, por aquel celo que te estimulaba a trabajar día y noche en beneficio de las almas, y sobre todo por aquella prontitud con que a la primera voz de Cristo en el camino de Damasco te rendiste enteramente a la gracia. Te ruego por todos los apóstoles de hoy que me consigas del Señor que yo imite tus ejemplos, oyendo prontamente la voz de la inspiración y peleando contra mis pasiones con un total desprecio de las cosas temporales y apreciadas las eternas, a gloria de Dios Padre, que con el Hijo y el Espíritu Santo vive y reina por todos los siglos de los siglos. Amén. Con esto, queridos hermanos, finalizamos esta jornada donde siempre acudimos para que el Espíritu Santo nos conserve bajo el mismo espíritu, ¿no? Porque hay una sola fe, un solo espíritu, un solo bautismo. Y lo hacemos invocando a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Lo hacemos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tengan ustedes un bendecido día todos.